fuimos hablando con distintos sectores. Ahora, en este informe que te voy a presentar, hablamos sobre, por supuesto, sobre Formosa, con todos, y son dos hombres relacionados al trabajo. Uno que viene del movimiento sindical y otro que conduce la cartera de trabajo de la Nación. Informe. Estamos con uno de los sindicalistas más combativos de lo que es esta era kirchnerista. ¿Podemos decir así, era kirchnerista? Sí, es un tiempo nuevo de la construcción política en la Argentina. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner expresan para nosotros tantos años de resistencia a modelos neoliberales que impusieron la pobreza y la miseria en nuestro país y que a partir de su irrupción en el poder está cambiando la historia, ¿no? Un pueblo que está recuperando la dignidad, está recuperando el trabajo, ¿no? Petris, los trabajadores habían quedado fuera del sistema, marginados, afuera totalmente, y hubo provincias como Formosa que habían sido declaradas, igual que los trabajadores, inviables, afuera de la Argentina, hasta que llegó Néstor Kirchner y 48 horas después de asumir fue y firmó un acta de reparación histórica que empezó a cambiarle la vida a los formoseños. Sí, he conocido esa realidad formoseña en tiempos del neoliberalismo. Aquí pasa que el país, desde la dictadura militar, después incluso en la recuperación democrática con Alfonsín, ni hablar del menemismo, el dualdismo y la alianza, todo ese tiempo bosquejó un país en términos económicos en función de los intereses de los grupos extranjeros, del Fondo Monetario Internacional, del gobierno norteamericano, de las empresas internacionales, de los grupos locales, agrarios o industriales que se asociaron con ese modelo. Pequeños campesinos originarios formoseños afuera, pequeños campesinos, comerciantes, trabajadores estatales, trabajadores privados, sectores de la cultura, provincias completas, porque el modelo era exportador, agrícola, ganadero, exportador de materias primas, y eso tomaba solamente el núcleo sojero exportador, o sea, eso agarraba Santa Fe, sur de Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, cerraba una parte de Entre Ríos, era ese núcleo sojero exportador. El menemismo le agregó tan solo petróleo y minería, y en consecuencia todas las provincias de nuestro país que no entraran en ese modelo y estaban condenadas a la pobreza y a la miseria. Es más, ya había un modelo que decía que esas pobrezas tenían que ser los lugares donde vinieron las maquilas, o sea, estaban bajando las maquilas, que era la explotación literal de los trabajadores, y al mismo tiempo era el narcotráfico el que tenía que asentarse en esa zona para legalizar la discusión del narcotráfico y de la droga. Sobre todo el eje Formosa, la parte de Corrientes, después se corría al norte argentino y tomaba Jujuy, Salta, La Rioja, todo ese núcleo, toda esa zona de la Argentina iba a ser lugares para la experiencia de las maquilas que venían bajando desde Estados Unidos y México, y sobre todo la situación del narcotráfico. ¿Y qué iba a hacer ese sector? Esas provincias le iban a proveer de mano de obra barata a ese núcleo sojero exportador. La Patagonia solamente era territorio para la energía, petróleo y gas. Algunos sectores de Entre Ríos y Santa Fe tenían que mirar a Brasil para ver el tema industrial, y Cuyo tenía que mirar a Chile. Ese era el país de la década de los 90. Bueno, por eso cambió tanto la Argentina, porque ahora se integra, ¿no?, a un modelo nacional, un modelo federal que posibilita que todos tengamos posibilidades. ¿Cómo puede ser que ese avance, que nosotros lo vivimos, tal vez acá en Buenos Aires no se vea los cambios, la transformación, el obelisco está en el mismo lugar, la Avenida de Mayo en el mismo lugar, pero nosotros lo del interior profundo, Formosa en este caso, lo vemos, lo palpamos? ¿Cómo puede ser que los grandes multimedios no reflejen eso, no quieran reflejar, hagan operativos en contra y ellos nos dejen afuera? Bueno, porque también los multimedios son una expresión de poder. Ellos son parte del modelo de acumulación y distribución de la riqueza nacional. Todo lo que financia la comunicación y sobre todo la propaganda tiene que ver con el fortalecimiento de ese modelo. Y si uno ve la propaganda más fuerte, el ingreso más fuerte que tienen estos grupos, está vinculado al campo. No por casualidad el Grupo Clarín tiene la mitad, junto con La Nación, de Expoagro.
Y por eso construyen una línea editorial que fortalece el modelo económico neoliberal. Esa es la expresión. Acá no hay libertad de prensa, acá hay libertad de empresa. Por eso la nueva ley es la que hay que hacer, no solamente que se votó, sino que la Corte Suprema la ratificó y la que tenemos que trabajar para que prontamente se ¿Cómo cumpla. puede ser que un como Clarín censure a un periodista tan chiquito como yo de allá del fondo del país? Porque no quieren que nada crezca. Tiene que haber tierra arrasada para ello. Gracias, De Petris. No, gracias. Creyendo que un nuevo país comenzaba. En estos miles de rostros veo los rostros de los 30.000 compañeros desaparecidos que hoy vuelven de la Plaza de Mayo, de la mano de todos nosotros. Lo que representa Néstor en el trabajo y para Formosa ha representado la reparación histórica, que Formosa vuelva a ser incorporada a la Argentina. Habíamos sido olvidados de Perón hasta Néstor. Esa es nuestra opinión y ese es nuestro sentimiento. Por eso hemos viajado hasta acá para agradecerle a Néstor. No te puedo decir nada, solamente qué sé yo, gracias por decirlo. Porque hoy esas cosas, por los monopolios periodísticos que están vigentes en nuestro país, esas cosas no se dicen, esas cosas no se pueden decir. Y está muy bien que vos estés acá dando testimonio, junto con estos miles y miles de argentinos y argentinas, que hayas venido de esa provincia que, como bien decís vos, parecía como desenganchada del país, ese espacio, recordémosle, Chaco era una de las provincias que se consideraban inviables. Hubo gobiernos argentinos que consideraban a determinadas... Cavallo nos declaró inviable. Y bueno, de ahí venimos y hoy tenemos esta Argentina cada vez más integrada, cada vez con más inclusión, con 12 millones de argentinos que hoy tienen derechos que no los tenían el 24 de mayo del 2003. Derecho al trabajo, derecho a la asignación, derecho a una jubilación. ¿Por qué será que los grandes medios, incluso algunos medios hasta progresistas de acá de Buenos Aires, no quieren entender o no quieren ir a llevar sus cámaras y mostrar toda la realidad de cómo se ha transformado el país como lo vivimos nosotros los formoseños? Yo creo que porque no lo soportan, porque no soportan que la Argentina sea cada vez una Argentina más inclusiva, una Argentina con sus 24 provincias, sus 24 jurisdicciones plenamente integradas a la realidad. Por supuesto que falta mucho, claro que falta mucho, pero todo lo que falta está en el camino por el que vamos. Y lo vamos a ir haciendo absolutamente todo para que cada vez haya más argentinos y más argentinas incluidas. Ministro, como verá, yo no soy independiente, pero vengo a decirle en nombre de todos los formoseños, muchas gracias a usted para el nombre de... Al contrario, nosotros somos los agradecidos, nosotros. Gracias, ministro. Lo que decía De Petris, el análisis de Petris, me quedo con algunas cosas, ¿no? Cómo nos querían descuartizar, cómo el neoliberalismo quería descuartizar este país. De todas formas, todos los modelos que había de país en ese momento, en ninguno encajaba Formosa. En ninguno, en cualquiera quedábamos afuera de todo. Y en los que nos incluían en ese país que querían mano de obra barata para cuestiones ilegales, como decía De Petris, ¿no? Acaba de caer un narcotraficante muy poderoso en la Argentina. Los carteles veían, junto con los fondos buitres, parecían asociados, operando para repartirse el país, hasta que aparece un proyecto nacional con Néstor a la cabeza y empieza a recomponer este país con equidad y justicia, donde los formoseños empezamos a ser incorporados a este proyecto nacional, a este país, como siempre tendría que haber sido. Por supuesto, todo esto con la colaboración de los cipayos y los multimedios que siguen desafiando al conjunto del pueblo y a las leyes de la democracia, pero que creo que no nos van a poder vencer. Charlamos en este informe que viene con un hombre que viene de la militancia de un movimiento social, y después de él viene
un funcionario que estuvo, ni bien asumió Néstor y vino a Formosa, estuvo pegado a Néstor, aquí, viviendo lo que fue para nosotros el acta fundacional de Formosa, de la Formosa nueva que vivimos hoy, el acta de reparación histórica. Y al final del informe, un saludo para todos. Lo comparto con vos. Néstor vino a cambiar la historia de todos los argentinos, a redescubrir esa Argentina federal que estaba tapada por una Argentina unitaria. Hemos hecho más que nadie del 83 a la fecha. El gobierno de Néstor, que empezó el 25 de mayo del 2003, es el que más hizo por los más humildes, pero hay muchas cosas por corregir. Nos falta mucho todavía, como dice Cristina, hay que seguir luchando para que no quede en Argentina un solo pobre. El movimiento Evita es un aporte importante a este proceso, pero lo más importante es la unidad y la organización de los sectores populares por encima de las identidades particulares. Clarín me censuró en Formosa por sacar un video demostrando la mentira de Clarín. ¿Qué va a pasar el 7 de diciembre con ellos? Hay que hacer cumplir la ley, no puede haber nadie fuera de la ley. Si todas las personas cumplimos y acatamos la ley, mucho más los grupos poderosos como Clarín, y hay que aplicarle el peso de la ley para que se federalice, se democratice la voz de todos los argentinos, que no haya grupos hegemónicos, grupos dominantes, ni grupos monopólicos. Clarín lo es, no solamente en términos de medios de comunicación, sino en cómo incide en el poder en una democracia que se está reconstruyendo para ser genuinamente popular. Ese es el desafío del pueblo argentino, esa es la decisión de Cristina. ¿Cómo hacemos cuando nos difaman en el interior y no podemos expresarnos y ellos vienen acá a Buenos Aires y le mienten al país? Hay que seguir militando, construyendo unidad, con paciencia, con responsabilidad, sabiendo que no es una batalla fácil, no es una batalla simple, pero estamos en el buen camino. Con el protagonismo popular esta batalla se va a definir en favor de los intereses de los más humildes. Gracias, Chino. Gracias a vos. Saludos de Formosa. Gracias. Es que la muerte está tan segura de avanzar, que nos da toda una vida de ventaja. Parrilli, Formosa olvidada, solamente recordada por Perón y después por Néstor Kirchner. ¿Usted recuerda qué hizo Néstor Kirchner? Ni bien asumió, ¿a dónde viajó primero? Bueno, el primer viaje fue a Entre Ríos para levantar el paro docente que había en esa provincia, que hacía 3 meses que no tenía clases, ¿no? Y después me acuerdo que fuimos a Formosa, donde se firmó el acto de reparación histórica. También me acuerdo cuando fuimos a inaugurar la ruta 81 con Gildo. Eso debe haber sido el año 2005, porque se empezó la ruta 81. Y bueno, después varias cosas. La verdad que hay otra Formosa, sin duda. La cual los medios concentrados no quieren mostrar, y cuando muestran nos censuran. No, porque además ellos son otro modelo de país, son otro modelo donde nosotros seguimos siendo inviables. Exactamente, si querían casi como solamente la Argentina, era la Argentina la pampa húmeda. Yo soy patagónico y la Patagonia había que separarla para que los recursos naturales poder regalarlos a los grandes grupos internacionales del gas y del petróleo, y bueno, el norte argentino había que seguir empobreciéndolo, y esa era la Argentina que tenían. Hoy tenemos otra realidad, ¿no? No solamente porque hay, digamos, un país en marcha, sino porque además el interior, con las obras públicas, con el fomento del empleo, hoy es otra. Yo creo que hay muchos lugares en la Argentina donde la calidad de vida es mejor, sin duda, que muchos lugares aquí de la capital y del Gran Buenos Aires. Parrilli sabe que nosotros hicimos 1200 kilómetros, en realidad para venir a decirle gracias a Néstor, porque realmente cambió la historia de nuestra provincia. Hay un antes y un después de Néstor. De la Argentina, de Formosa y de toda la Argentina. Y lo más importante, lo que todos tenemos que sentir, a 2 años de que no lo tenemos presente, pero que está más vivo que nunca, es que hoy está Cristina. Yo digo, Néstor no solo es importante y va a pasar a la historia por lo que hizo, sino por lo que nos dejó.
nos dejó un legado, nos dejó un proyecto, nos dejó un camino y además nos dejó quien lo conduzca este camino, ¿no? Nos dejó a Cristina, que está realmente sobreponiéndose con una dignidad, una entereza impresionante y bueno, por eso, ¿no? Hoy es un día de sentimientos encontrados, ¿no? De recuerdos y de tristeza por un lado, pero de alegría y de esperanza porque estamos siguiendo y continuando este proyecto de Néstor. El 7 de diciembre, el 7D, usted sabe que Clarín a mí me censuró por mostrar la otra realidad que Telenoche no quería mostrar. La Nata me agredió. El 7D, ¿qué representa para usted? Bueno, esos son difamadores, esos no son medio de prensa, son difamadores de un medio del señor Mañeto, que utiliza los medios de comunicación para extorsionar a los gobiernos y sacar beneficios para ellos, nada más. Y tiene sus soldaditos de papel, como este hombre que usted ¿Qué le nombró. podría molestar Pero este soldadito nada, norteño? No, pero bueno, le molesta todo lo que tenga que ver con la dignidad, lo que tenga que ver con el crecimiento del pueblo y fundamentalmente lo que tenga que ver con no subordinarse a sus intereses y a sus mandatos. Nosotros sabe que, distinto que ellos dicen en un idioma extranjero con un gesto obsceno, nosotros decimos viva la patria. Así es. Lo decimos juntos, viva la patria. Viva la patria. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Empresa líder, funciona bien en el caos, inventando analgésicos para poder seguir. Cuando el mundo no tiene respuesta o se vuelve incomprensible, yo sigo acá, insoportablemente vivo. Un saludo enorme para Formosa, un saludo enorme para Gildo y a seguir acompañando a la presidenta en esta Argentina que refundó Néstor Kirchner. Muchas gracias. Y bueno, era Amado, el más amado. Acá tenemos un Amado también, ¿no? Que es Amado también acá, Amado. Todos nos recibieron con un afecto, con un reconocimiento, que más adelante del informe vas a ir viendo, porque hasta ahora ves dirigentes, ¿no? La plana mayor del kirchnerismo, del gobierno nacional. Después vas a ver la gente común, cómo la gente común en el caminar nos iban reconociendo, cómo este pequeño espacio de la TV pública de Formosa cruzó el Bermejo e impactó a nivel nacional.